Los versículos 19, 20 y 21. Los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 1 de Filipenses. Y vamos a dar lectura a esa breve porción de la palabra de Dios en el nombre del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice Pablo. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, mis hermanos, les decía al principio que exponernos a la palabra de Dios resulta una tremenda bendición, pero resultará una enorme bendición de acuerdo a la atención o a la actitud que cada uno de nosotros tenga desde lo más profundo de su corazón. Yo estoy completamente convencido que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos y estemos redimidos por nuestro Señor Jesucristo y tengamos un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible, donde no habrán las limitaciones a las que nosotros nos enfrentamos en este cuerpo humano que se envejece cada vez más. Cada vez que pasan los años se envejece, y un cuerpo que se enferma y un cuerpo que por ende tendrá que morir. Cuando nosotros estemos en el reino de los cielos ya redimidos, vamos a poder entender con toda nitidez lo importante que fue para cada uno de nosotros estar sentado en una silla escuchando la palabra de Dios. Es decir, que el anhelo, el deseo y la actitud de cada creyente debe ser una actitud emotiva. Nosotros, cuando este momento llega, debemos estar atentos, alegres, porque nos vamos a exponer a la palabra que nutre nuestras vidas, a la palabra que consuela nuestras vidas, a la palabra que exhorta nuestras vidas. Deberíamos estar llenos de entusiasmo cada vez que tengamos la oportunidad, no solamente de poder leer la Biblia en nuestras casas, sino semana tras semana cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. En el Salmo 122, David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hay dos razones principales, por no mencionar otras, por la cual nosotros deberíamos estar alegres al llegar a este lugar. Número uno, venimos aquí a junto poder alabar a nuestro Señor Jesucristo y así poder ser edificados también a través de su palabra. Pues hoy, amados hermanos, vamos ya muy avanzado en el capítulo 1 de esta carta a los Filipenses. Como le he dicho en otras ocasiones, el propósito central de que expongamos un libro de la Biblia es que la iglesia reciba una porción de alimento semanalmente, con que la iglesia pueda ser nutrida, alimentada con la palabra de Dios. Ese es el propósito de la predicación expositiva, versículo a versículo. Hoy hemos llegado a una porción no menos importante que la que ya hemos expuesto, los versículos que leímos. Y a pesar de las pruebas, las penas y el sufrimiento que Pablo experimentaba, y nosotros si citamos a 2 de Corintios capítulo 11 versículo del 23 al versículo 33, por cuestión de tiempo no lo vamos
vamos a leer, ahí Pablo expresa algunas vicisitudes que este apóstol había enfrentado en su vida cristiana y en su vida ministerial. Su ministerio era siempre una experiencia gozosa a pesar de las grandes dificultades a las que Pablo se enfrentaba. Pero hoy nosotros estaremos exponiendo nuestro tema: confianza. Ese es el tema que vamos a exponer en esta noche: confianza. Y cuando nosotros hablamos de confianza en un mundo tan turbulento como el que nos ha tocado vivir, un mundo donde la desesperación, la desconfianza nacional e internacional también es algo que abruma en muchos países nuestros, amados hermanos. Tener confianza en el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros no es una tarea fácil, pero nosotros los creyentes tenemos razones suficientes para, a pesar de que vivimos en este mundo caído, un mundo perverso, confiar en nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche: cómo el apóstol Pablo confió en el Señor aún en medio de los días más grises y oscuros de su vida ministerial y de su carrera cristiana. Y es por eso que en los pasajes bíblicos de hoy hemos titulado este mensaje confianza, porque aquí vemos a un apóstol Pablo confiando en el Señor en todo momento. Pero no solamente vemos la confianza de Pablo, vemos el gozo de Pablo. Como le he dicho en otras ocasiones, que esta carta es considerada la carta del gozo. La palabra gozo será mencionada muchas veces durante la exposición de este libro, porque el gozo era una de las características que seguían a Pablo. Pero no estamos hablando ni nos estamos refiriendo a que Pablo estaba gozoso porque tenía un cuarto con aire y bien cómodo. No estamos hablando de que Pablo estaba lleno de gozo porque las cosas estaban saliendo como Pablo quería que salieran. No porque Pablo estaba cómodo y estaba bien y estaba ausente de problemas. No, estamos hablando todo lo contrario. Estamos hablando de que el apóstol Pablo fue uno de los hombres más sufridos en el cristianismo, y a pesar del sufrimiento, como lo vamos a ver y como ya lo vimos, a pesar de los detractores a los que nos referíamos en exposiciones pasadas, que se habían levantado en contra de Pablo, Pablo mantuvo el gozo. Y si hay algo que durante la exposición de esta carta debe quedar en el corazón de cada miembro de esta iglesia, es que cada cristiano debe estar lleno de gozo en toda circunstancia. No importa lo que Dios permita que tú puedas pasar, el gozo de Dios tiene que estar presente en tu mente y en tu corazón. Si bien es cierto que hay cosas que turban a los creyentes, hay situaciones que nos hacen temblar y hay situaciones que nos hacen a veces dudar de Dios, no es menos cierto de que la Biblia habla bien claro de que es posible mantener una vida de gozo, no importa lo que nosotros estemos atravesando, no importa que nos estén persiguiendo, no importa que Dios permita que pasemos aún por torturas físicas, debemos mantener el gozo de Dios en nuestras vidas. Y es lo que vemos irradiar en la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que pudo decir: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de este gran apóstol y gran siervo de Dios. En este pasaje de Filipenses hay 4 aspectos que podrían haberle robado el gozo al apóstol Pablo. Sin embargo, ninguna de esas cosas pudieron arrebatarle el gozo a Pablo de la mano. Y unas de ellas fueron las grandes
Otras de ellas son los grandes detractores que ya yo mencioné, los que se habían levantado en contra de Pablo, que ya lo hablamos en la exposición pasada, donde decíamos que algunos a la verdad predican a Cristo por contienda o por contención, solamente pensando añadir, dice Pablo, aflicción a mis prisiones. Otra cosa a la que Pablo tenía que enfrentarse, y él estaba bien consciente, y tú y yo debemos estar bien conscientes de esto, es que Pablo dice que aún la muerte, que él sabía que en cualquier momento lo podía visitar. Tú sabes lo que Pablo dijo: para mí vivir Cristo, morir ganancia. O sea, Pablo tenía una perspectiva de la vida cristiana tan clara que Pablo sabía que le podía dar en cualquier momento un infarto, y él estaba consciente de eso. Y Pablo no temía que en cualquier momento él pudiera morir, no solamente de lo que acabo de mencionar. Pablo podía morir ejecutado, como lo fue. Pablo murió ejecutado. Pablo podía morir apedreado. Pablo estaba consciente de eso. Pero ¿cuál era la vista o el norte que movía a este hombre? Él estaba dispuesto a glorificar a su Señor aún en la muerte. Y otra cosa que pudiera haber detenido o robarle el gozo a Pablo era la carne, la opresión de la naturaleza caída a la que Pablo se enfrentaba, y ni aun eso pudo robarle el gozo a Pablo. Hermano, hay creyentes que boqueando en una cama, agonizando, ellos mueren cantando. Visite la historia de los grandes héroes de la fe cristiana para que usted vea creyentes que postrados en una cama, muriéndose, ya sin poder hablar ni hacer nada, mueren alabando al Señor, porque saben que al partir y salir de este cuerpo, abandonar este cuerpo es abandonar los sinsabores que nosotros vivimos en este mundo y estar siempre con el Señor. Oh, si que Dios nos ayude a nosotros, hermano, a tener la mentalidad que tenía el gran apóstol Pablo, siervo del Señor. Aleluya. Según lo que nosotros estudiamos la semana pasada, los versículos del 15 al 18, a Pablo no le importaba la realidad de estar encarcelado, ni ser calumniado, ni enfrentar una posible ejecución, con tal que el evangelio de su Señor Jesucristo avance. Hoy me da vergüenza a mí decir esto, porque yo soy parte también de lo que voy a decir. Hoy nosotros atravesamos cualquier pequeña aflicción y queremos abandonar. Pablo se gozaba y se alegraba cuando su cuerpo estaba siendo afligido, y si él siendo afligido, el evangelio de Cristo estaba avanzando para Pablo. Esto era causa de gozo. Tú te gozas cuando tú tienes que enfrentar situaciones amargas en tu vida. Tú alabas, tú cantas, tú le das gracias a Dios, tú le dices bienvenidas sean las aflicciones y las pruebas. Tú puedes citar a Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Se nos olvida que Dios, como su hijo que somos, nos permite atravesar por grandes circunstancias para Él glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Pablo tenía plena confianza de que, a pesar de sus circunstancias negativas, la causa del Señor triunfaría. Eso era lo que alegraba al apóstol Pablo. Nosotros, en cambio, hoy, si la cosecha que sembramos no se nos va bien, nos deprimimos. En cambio, si no nos va bien en la universidad, nos deprimimos, tenemos depresión. Hoy, cuando las cosas en lo económico nos salen mal, nos deprimimos, no alabamos al Señor. En los versículos 19 al 21, que son los pasajes bíblicos que estaremos exponiendo en esta noche, hay al menos 5 realidades sobre las cuales se basa
esa confianza de la que estamos hablando en esta noche. Y lo vamos a ver a la luz de estos pasajes bíblicos que hemos tomado. La número 1 a la que nos vamos a estar refiriendo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios le daba confianza al apóstol Pablo. Las oraciones de los santos, cada una de estas cosas son mencionadas en el pasaje bíblico. Las oraciones de los santos, la provisión del Espíritu de Jesucristo y la esperanza de Cristo y el plan de Dios. Cada una de esas 5 realidades eran las cosas que le brindaban confianza al apóstol Pablo. A continuación nos vamos a estar refiriendo a cada una de ellas paso por paso. La número 1, confianza en la voluntad de Dios. Versículo 19 dice, preste mucha atención, porque sé que por vuestra oración, o sea, Pablo sabe, Pablo está convencido de algo. Dice, porque yo sé, ¿el que Pablo? Que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación, dice Pablo. Para algunos estudiosos, aquí hay una palabra que ha resultado un poco problemática para ser interpretada. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, podemos llegar a ciertas conclusiones, pero lo vamos a ver más adelante, y es la expresión que Pablo menciona en este pasaje, que esto resultará para mi liberación. Los estudiosos debaten a qué liberación Pablo se está refiriendo, si se refería a la liberación de la cárcel o a la liberación de su alma. Algunos estudiosos dicen que no puede Pablo estar hablando de la liberación del alma, porque ya Pablo tiene su salvación. Otros dicen que Pablo se está refiriendo, yo sé que por la oración de ustedes yo seré, esto resultará para mi liberación. Y yo creo que de acuerdo al contexto de la carta, del libro, nos ayudaría a entender que Pablo se está refiriendo a la liberación, ambas liberaciones, tanto a la liberación final que Dios le otorgará a Pablo, como la liberación de las cárceles que él había enfrentado. Gloria al Señor. Porque yo sé, dice Pablo, es como tener la certeza de algo. Pablo tenía este tipo de confianza en la voluntad del Señor, estando convencido de que el sufrimiento que experimentaba, tanto por obra de incrédulos como también de creyentes, también resultaría para su liberación. Señor, en los tiempos que nosotros vivimos, no son todos los cristianos que tienen una mente paulina como la que el apóstol Pablo tenía. Yo decía días atrás que los creyentes deberíamos usar las aflicciones, tornarlas en resultado positivo en nuestras vidas, amados hermanos. Pablo era de los hombres que cuando algo resultaba, humanamente hablando, resultaba mal, él lo veía para bien. Yo creo que Pablo, cuando escribe en Romanos 8:28, como lo vamos a ver más adelante, Pablo aquí en Filipenses está experimentando lo que él teóricamente había hablado por su boca y había enseñado a la carta de Romanos. Pablo está viviendo en carne viva lo que ya él había mencionado en este libro de Romanos, como yo le dije, y esto nos da a entender la gran confianza que Pablo tenía en su Señor Jesucristo. Dios quiere que tú y yo tengamos confianza en Él. Piensa dentro de ti, ahí donde tú estás sentado, ¿cuáles son las cosas que te hacen temblar? ¿Qué cosas te hacen temer? Deposítalas en la mano de Dios. Es una confianza que te prepara para lo bueno, pero también te prepara para lo peor. Porque hay gente que entiende, yo confío en ti, Señor, mientras las cosas vayan bien. Confío en ti, Señor, mientras yo no vea temblar la tierra. Yo confío en ti, Señor, hasta que no se me muevan las cosas que están a mi alrededor. Pablo no. Pablo dice, yo confío en el Señor, pero Pablo había experimentado las tormentas más difíciles de su vida.
Hemos visto que la confianza en la voluntad del Señor era parte de la vida de Pablo. Número 2, la confianza en la oración. Volvemos al versículo 19. Dice: porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Escuche, Pablo está diciendo aquí: tu oración, hermano, es una herramienta poderosa, pero es una herramienta importante cuando tú doblas tus rodillas y ora por tus hermanos, ora por tu familia. Pablo está diciendo: la oración de ustedes resultará para mi liberación, pero resulta cuesta arriba a nosotros los creyentes muchas veces confiar y esperar en la oración que otros pudieran estar haciendo conmigo. Pablo es por nosotros. Pablo está completamente convencido de que la oración de los filipenses iba a llegar a la presencia de Dios y que Dios iba a obrar a través de la oración de sus hermanos. Oh, maravilloso es nuestro Dios. El apóstol fue un hombre que enfrentó con frecuencia y habló con frecuencia acerca de la oración. Pero aquí Pablo se está enfrentando a la realidad de que él está experimentando que ciertamente la oración vale. Aquí él se encuentra en grandes afrentas y está diciendo que la oración de sus hermanos, Dios obrará para su liberación. Es impresionante lo que Dios es capaz de hacer cuando sus hijos oran. Hermano, tú no sabes lo alentador que es cuando tú tomas tu teléfono y tú le escribes a un hermano de repente y tú le dices: estoy orando por ti, he sentido orar por ti, te llevo en mis oraciones. Eso puede ser muy alentador para un creyente que esté pasando por una situación difícil. Pero es importante, aunque tú no se lo manifiestes, que tú ores por otros cristianos. Eso es alentador, hermano. Por otro lado, tenemos la confianza en la provisión del Espíritu Santo. Eso también se encuentra en el mismo versículo 19. Dice: y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo está completamente convencido de que ese Espíritu Santo que Dios prometió que iba a venir como consolador, nos iba a suministrar la fortaleza que tú y yo necesitamos y la que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, la oración de los santos y el poder del Espíritu Santo obrarán siempre unidos por el bienestar de todos los siervos y siervas del Señor Jesucristo. Si tú y yo desconocemos esto, vamos a despreciar y no vamos a confiar en estas herramientas que Dios nos ha dejado por la gracia de nuestro Dios. La oración, la palabra de Dios, son armas que Dios la va a usar para ti en favor tuyo y en favor mío. Con esta afirmación, Pablo, de que el Espíritu obrará en él, podemos recordar la gran promesa de Cristo en Juan 14, 16 al 17, capítulo 15, versículo 26. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo creo que Pablo tiene en mente, porque ya el Evangelio de Juan estaba escrito. Yo creo que Pablo, cuando está hablando aquí a los filipenses, que él sabe, está convencido que por la suministración del Espíritu de Jesucristo, Pablo está consciente de que Cristo mismo había prometido que iba a enviar el Consolador. Pablo estaba confiado en la suministración del Espíritu, porque el Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad de todos los cristianos. Sí, hay necesidades que uno piensa, que humanamente hablando son difíciles poder resolverlas y a veces nos invade la duda. Pero yo quiero decirte que el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que sustenta tu vida, amado hermano. El número 4,
Pablo tenía confianza en la esperanza de Cristo. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué hombre restaura Pablo? Pablo sabía que Dios se iba a glorificar en él, muerto o vivo. Hay gente que le tiene un pavor a la muerte, que no quiere ni siquiera que mencionen la palabra muerte delante de ellos. Escuché una vez la anécdota de un hombre que le tenía tanto miedo y pavor a la muerte que le daba terror cuando mencionaban la palabra muerte cerca de él. Y así hay muchos creyentes, hermano. En tu muerte, en mi muerte, el día que nos toque, nuestro Señor Jesucristo será glorificado. La idea aquí es que el anhelo y esperanza de Pablo se fundamentaba en la promesa del Señor, no en las ilusiones que el apóstol Pablo pudiera tener. Ante el anhelo y esperanza de la que Pablo estaba seguro de que a los ojos de Dios nunca sería avergonzado, ni ante el César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia, ni ante cualquier poder político o económico. Pablo estaba confiado de que él no iba a ser avergonzado, dice aquí. Al final sería recompensado por su Señor. Él manifestó una confianza sumamente grande en los corintios. Por eso en 2 Corintios capítulo 10 versículo 8 dice que porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergüenzo. O sea, Pablo está consciente de que a pesar de los grandes privilegios que Dios le dio, Dios también de igual manera permitió que él pase por grandes vicisitudes. Número 5 y último: confianza en el plan de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra plan de Dios, lo primero que le llega a la mente a muchos evangélicos, que el plan de Dios para ellos es otorgarle una visa para irse a predicar a las naciones y tener un ministerio internacional. Eso es lo que muchos piensan cuando escuchan hablar del plan de Dios. Para Pablo el plan de Dios no era lo que muchos cristianos piensan hoy, que Dios le use grandemente. Todo eso está bien, que Dios le dé dones extraordinarios, que salgan en la televisión, que salgan en la radio, que sean famosos. Eso es lo que mucha gente piensa, o cuando piensan en el plan de Dios, piensan en que Dios lo hará millonario. Sin embargo, para Pablo no era así. Pablo no sabía con certeza cuál era el plan de Dios para él, sin servirle o glorificarle aún con vida o con muerte. Por eso Pablo dice que aún en vida o muerte él ha de glorificar a su Señor. Pablo sabía que Dios podía permitir que él glorifique a Dios, él entregando su cuerpo. De cualquier forma, Pablo habría hecho la voluntad de su Señor. En Hechos capítulo 20, lo vamos a ver, capítulo 20 versículo 24, escuchen lo que Pablo dice. Y ahí nosotros vemos la perspectiva que este hombre tenía. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Oigan lo que Pablo está diciendo: para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Capítulo 21 versículo 13 de Hechos dice: entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén y por el nombre del Señor Jesús.
Pablo estaba dispuesto a morir. A él no le daba pena si tenía que ser torturado. No le preocupaba si su Señor iba a ser glorificado. Alabado sea el Señor. En conclusión, el mismo Dios que sustentó al apóstol Pablo es el mismo Dios que te sustenta a ti, amado hermano. Hoy más que nunca necesitamos confiar en nuestro Señor. Más que nunca, hermano. Cada vez que pasan los días, cada vez que pasan los años, nos acercamos a días que muchos cristianos desconocen porque no estudian las Escrituras. Y cuando la gente no lee la Biblia, cuando la gente no estudia la Biblia, andan inventando y grabando muchos testimonios, distorsionando a la gente y asustando a la gente. Por eso usted va a encontrar a mucha gente inventando con la guerra de Ucrania y de Rusia, inventándose cosas que no son bíblicas. Hoy más que nunca necesitamos estudiar las Escrituras. Hoy más que nunca necesitamos confiar en Dios. Aprendamos como Pablo a tener una clara perspectiva de la vida, aunque sea por muerte. Debemos estar preparados para eso, hermano. Ay, ese pobre siervo, le pasó eso. Pablo no reaccionaba de esa forma. Vivimos para glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, estemos bien o estemos mal. Procuremos que todo lo que ocurra a nuestro alrededor sea para la gloria de nuestro Señor. Padre, muchas gracias te damos. Hemos predicado tu palabra, Señor.